Hay una gran diferencia entre aquel que trabaja para Dios y aquel que intenta trabajar para Dios. Hay una gran diferencia con aquellos que sirven a Dios y de aquellos que buscan de alguna manera servir a Dios. Quiero que se entienda en este tiempo, como en todos los tiempos, que siempre ha sucedido lo mismo. El apóstol Pablo lo explicó y lo declaró. Y lo voy a explicar en breves palabras. Dentro de la iglesia hubo, hay y habrá infiltrados. Estos infiltrados están una y otra vez buscando, intentando hacer la obra de Dios, pero no logran llevar a cabo la obra de Dios. ¿Amas tú a Dios? Esta es la pregunta que tu corazón debe hacer en este día. ¿Amo yo a Dios de corazón verdaderamente? ¿Lo amo a Dios verdaderamente? Esta es la pregunta. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, o sea, leemos los Salmos, vamos a ver que en algún sector de los Salmos dice la palabra, cuando termina la estrofa del Salmo o el versículo bíblico, dice Selah, que en hebreo tiene un significado en hebreo. Por eso no podemos entender qué significa esa palabra. Dice Selah. Selah significa pausa. Tú estás leyendo un versículo de la Biblia y el Espíritu Santo en ese mismo momento está tratando con tu corazón. Haz una pausa. Has leído la palabra de Dios. No sigas leyendo. Haz una pausa en ese versículo. Detente en ese versículo. Examina ese versículo. Escudriña ese versículo. Indaga en ese versículo. Piensa en ese versículo. Aplica tu corazón en ese versículo. Porque es ahí cuando tú haces una pausa. Porque el Espíritu Santo te está hablando para tratar contigo, para hablarte a tu corazón, para que prestes oído a su palabra. De esta manera el Espíritu Santo nos enseña cada día a nosotros y de esta manera Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo puede hablar directamente, sin hacer el uso de la palabra de Dios, sin hacer el uso de la Biblia, pero Dios quiere que nosotros vayamos a la Biblia, porque en la Biblia está toda fuente de verdad. No sea cosa que estés escuchando a otro espíritu que no es el de Dios. Por eso tenés que ir a la Biblia, buscar, leer, escudriñar. La pregunta: ¿amas tú a Dios en tu corazón? ¿Amo yo a Dios verdaderamente? La palabra de Dios nos enseña y nos dice: aquel que ama a Dios debe hacer lo que Dios ordena. Aquel que me ama, Jesús dijo, debe guardar mi palabra. ¿Qué es guardar mi palabra? Guardar mi palabra, ¿qué es? Agarrar la Biblia y archivarla, guardarla en un ropero. Eso no es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios es tener la Biblia abierta y aplicarla cada día y ponerla en el corazón. Es necesario que leamos la Biblia para que esté en nuestro corazón, para poder saber cómo aplicarla, qué hacer en situaciones difíciles y caóticas, en momentos de inseguridad y de incertidumbres, en momentos de crisis, tanto laboral como financiera, como matrimonial, como familiar, como vecinal. Necesitamos leer la Biblia y hacer una pausa, porque cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. ¿Cuántas veces me tocó leer la Biblia y no pude leer más? Tuve que hacer un alto, porque el Espíritu Santo me estaba hablando. Cerrar la Biblia, dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué me quieres decir? Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme y a enseñarme y a educarme, a corregirme, porque para eso está el Espíritu Santo. Él nos corrige, Él nos llama al orden, Él nos llama a la atención. ¿Amas tú a Dios? ¿Lo amas verdaderamente? Tenés que cumplir su palabra. No sea cosa que tú mismo seas un infiltrado dentro de la iglesia y tú no lo sabías. ¿Acaso Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús,
Él sabía que era un traidor. Él sabía que era un infiltrado. Él sabía que iba a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Él lo sabía. No, él no lo sabía. Lo único que él sabía es que él era ladrón. Y cuando recogían ofrendas para ayudar a los pobres, porque esas ofrendas eran para ayudar a los pobres, no es como ahora recogen ofrendas en las iglesias, diezmos, ofrendas, para otra cosa, que no es lo que Dios ordenó. Aleluya. Dios habla, el Espíritu Santo nos enseña. Ellos recogían ofrendas para ayudar a los pobres. ¿Qué hacía Judas? De la bolsa metía la mano, extraía, iba al bolsillo iba de él. Un infiltrado. ¿Cuántos infiltrados hay hoy en la actualidad, en cada iglesia, en cada congregación? ¿Cuántos? Multitudes. Esta es la diferencia. Aquel que obedece a Dios de todo corazón, sin importar las consecuencias, sin importar lo que ha de venir después, obedece a Dios de todo corazón. Y aquellos que obedecen a Dios solo cuando les conviene. No sea cosa que el que esté escuchando este mensaje sea un infiltrado. El Señor habló por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dijo: después de mi partida, van a venir a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, porque de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para destruir la obra de Dios. Dice de vosotros mismos, no dicen de afuera, no dice que vendrán de afuera. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó y dijo y declaró que de los mismos miembros de la iglesia se levantarán hombres perversos que arrastrarán hacia sí mismo al rebaño. Los seducirán, los arrastrarán con teologías satánicas. ¿Existe la teología satánica? Sí, porque toda palabra que no viene de Dios es satanismo. Toda revelación que no es del Espíritu Santo es del mundo oscuro, que tampoco es revelación, sino que es mentira del diablo. La revelación pura y verdadera es la que nutre el corazón y edifica a cada uno de nosotros y nos lleva al verdadero amor, de amarnos unos a otros. El que es de Dios, ama a Dios. El que es de Dios, ama a su hermano. Pero si yo me encuentro con personas dentro de la iglesia que tienen celos, que contienden, que murmuran, que cuestionan, que difaman, que señalan, que acusan y que condenan, es ahí cuando se cumple lo que Jesús dijo: por su fruto los conocerás. Difamadores y calumniadores dentro de la iglesia. Sí, en todas. Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eres tú el escogido o eres solamente un llamado? Todos los que han sido llamados por Dios hoy dentro de la iglesia son infiltrados. Y aquel que ha sido escogido por Dios, todos los que han sido escogidos por Dios, hombres y mujeres, son los que aman a Dios. ¿Eres tú un escogido o eres tú un llamado? ¿Eres tú un hijo de Dios o eres tú un infiltrado? ¿Qué eres? Como dice la Biblia, libro de Salmos, en el lenguaje hebreo, te lo digo: Selah. Selah. Haz un alto. Detente. Dios le dijo al profeta Jeremías: decile a ellos que se detengan en sus caminos, que pregunten por la senda antigua y que caminen por la senda antigua. Jesús volverá. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a volver. Y que te encuentre cuando vuelva en la senda antigua. Que te encuentre siendo un escogido, no un llamado. Que te encuentre sirviendo a Dios en la obra de Dios y no siendo un infiltrado. ¿Tuvo oportunidad Judas Iscariote de arrepentirse y de pedirle perdón a Jesús por lo que hizo? Sí, la tuvo. Tuvo la oportunidad y no la aprovechó. ¿Qué hizo? Fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? ¿Por qué se suicidó? Porque no pudo soportar el peso
de dolor, de angustia, de pecado, porque había traicionado a su maestro. Qué triste. Tuvo la oportunidad. Si no se hubiera ahorcado, hubiera sido salvo. Pero se ahorcó, no fue salvo. Este es el tiempo. Volvámonos a Dios. Dejemos de ser infiltrados. Dejemos de ser solamente llamados. Involucrémonos en la obra de Dios, con sinceridad, con honestidad, pidiendo perdón al Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que nunca ofendió al Espíritu Santo? ¿Quién es aquel? Que levante la mano ahora, aquel que nunca ha ofendido al Espíritu Santo. Que levante la mano ahora. Yo no la levanto. Todos. Y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros hemos ofendido, aunque sea una vez, al Espíritu Santo. Aunque sea una vez, no le hemos escuchado. Aunque sea una vez, hemos cerrado nuestros oídos. Yo hablo estas cosas porque soy testigo de estas cosas. Porque yo mismo también. Hubo tiempo que no lo entendía al Espíritu Santo. Y no lo escuchaba porque no lo entendía. Por eso haz un alto. Detente en tu caminar. Comienza a escucharlo al Espíritu Santo. Y si no lo entendés al Espíritu Santo cuando Él te habla y no podés comprender su lenguaje, quédate tranquilo. El Espíritu Santo tiene una manera muy hermosa, muy amorosa, muy cariñosa de enseñarte aunque tú no lo entiendas. Porque no conozco a otro hombre que sea tan torpe como lo soy yo y como me enseñó Él a mí. No conozco a otro hombre que sea como era yo. Hueco y vacío en mi mente. Porque nunca me capacité para nada, nunca estudié nada, nunca me preparé en nada. Y vivía mi vida a mi manera y a mi forma. Y era egoísta, egocéntrico y muchas otras cosas. Y sin embargo, de esa manera el Espíritu Santo me llamó y aún así vacío en mi mente la llenó. Y me llenó con conocimiento y palabra de Dios, sin que yo le busque, porque Él me amó. Y esta es la palabra que se cumple en mi vida y en todo aquel que ama a Dios. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí. Primero, Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Y yo los he puesto a ustedes para que lleven fruto. Y que ese fruto permanezca. Jesús mismo dice que Él nos eligió. Yo nunca busqué a Dios. Yo nunca lo elegí a Él. Él me eligió a mí. Él me buscó a mí. Porque si fuera por mí, seguiría siendo un pecador. Nunca hubiera buscado yo a Dios. Él nos busca a nosotros. Por tanto, la palabra de Dios, también en el libro de Romanos, el apóstol Pablo explica y dice que no hay excusa para los hombres. No hay excusa para los hombres, ni para las mujeres. No hay excusa. Porque es Dios que nos busca a nosotros. Y somos nosotros los que decidimos decirle sí o decirle no. No hay excusa para la humanidad. No hay excusa para decir, no tuve tiempo de buscar a Dios. No sabía cómo buscar a Dios. No sabía dónde buscar a Dios porque habían tantas miles y miles de iglesias que yo no sé dónde estaba Dios. Mentira del diablo. Porque no es el hombre que tiene que buscar a Dios. Dios es el que busca al hombre. Y luego una vez que Dios busca al hombre, el hombre debe buscar a Dios. Imagínense ustedes un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido. Llorando, recién nacido, segundos de haber nacido. ¿Puede ese bebé buscar al papá y a la mamá? No, el papá y la mamá van a buscar al bebé. Cuando lo mandan a la sala de neonatología, ahí el papá y la mamá lo ven tras un vidrio. Lloran de emoción por ese hijo. Así llora el Padre, así llora el Espíritu Santo. Nos ve detrás de un vidrio, y ese vidrio lo ponemos nosotros, que hacemos la separación entre Él y nosotros. Ahora el Espíritu Santo está llorando, porque yo lo siento dentro mío. ¿Puede un bebé buscar a su padre? No, no puede. Los padres los buscan. Dios te busca.
Una vez que el bebé crece, entonces el bebé busca a la mamá, busca al papá. Tienes que crecer, tienes que crecer y buscar a Dios antes que sea tarde, antes que esto se termine. Hasta aquí son las palabras de Dios, porque Él es bueno, es misericordioso y es fiel. Nunca Dios te ha hecho ningún daño. ¿Por qué rehusas escucharlo? Nunca Dios te trató mal. ¿Por qué no te acercas a Él? Es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de escuchar al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el ser más sensible que existe en todo el universo. Si yo le ofendo una vez, si yo le ofendo 2 veces, si le ofendo 3 veces, tal vez nunca más me vuelva a hablar. ¿Qué será de mí si Dios no me hablara? ¿Le hemos ofendido? Sí, le hemos ofendido al Espíritu Santo. Pidámosle perdón y volvamos a caminar con Él. Y si tenemos que disculparnos y pedir perdón a nuestro prójimo, hermano, hermana, vecino, familiar, amigo, compañero de trabajo, hagámoslo urgentemente, porque el tiempo se termina y Jesús vuelve y vuelve pronto.